um, de Mateo, de la clase número 2 de Cristología. Compartimos el tema de quién es Dios en la persona de Jesús en Marcos, y ahora estamos estudiando y desglosando la perspectiva o la visión de Mateo. Y hemos resumido muchas cosas y traté de explicar en la clase anterior que tomemos la voz de Marcos detrás de Mateo para que veamos cómo él amplifica, especifica, amplía y se adentra, tomando los temas y la visión de Marcos, se adentra con un trasfondo escritural más detallado. La frase que Mateo utiliza una y otra vez es para que se cumpla lo dicho por el profeta o lo dicho por las escrituras. La palabra de cumplimiento, que ya esa palabra de por sí en Mateo nos enseña su perspectiva, que Jesús en su vida, su enseñanza, su persona, su muerte y su resurrección, está sucediendo un cumplimiento. Esa palabra fulfill, es llenar, hacer completo. Jesús está haciendo completo el significado o la intención o la esencia más pura de las Escrituras. Eso es básicamente lo que hemos dicho hasta ahora. Y esto es importante porque lo que estamos hablando en forma de resumen, y en estas clases el resumen es quizá hasta más importante que el material de la clase. Porque cuando le estoy dando la introducción y estoy acaparando todo lo que estamos hablando, eso es lo que tú vas a usar para ir detrás de lo que compartimos. En forma de repaso, vuelvo a repetir, y mientras repito voy a ampliar, que imaginativamente las escrituras de Israel encerraban el misterio de la identidad, la obra y la visión de Jesús. Entonces, por eso es que Mateo puede utilizar para que se cumpla, cumplimiento. Jesús hace lleno, hace completo la esencia o la intención original de lo que estaba escrito. ¿Por qué? Porque todas las escrituras de Israel encerraban el misterio de la identidad, la obra y la visión de Jesús, la persona de Jesús. ¿Okay? Pero para esto hay que utilizar la imaginación. Por eso empiezo con esa palabra, imaginativamente. Entonces, ¿cómo se encierra el tema o cómo se cumple en Jesús, o cómo se encierra el sentido de la Escritura que se cumple en Jesús? ¿Cómo se encierra? A través de temas bíblicos, a través de profecías, a través de ilustraciones simbólicas, a través de vivencias de personajes figurativos y a través de configuraciones textuales. Todo esto apuntaba a él, a Jesús, todo se consumaba en su persona, y aunque estaba ahí, no es fácil verlo porque hay que verlo desde cierto punto de vista imaginativamente, profecías, en forma de una ilustración simbólica, hay que verlo de forma simbólica, a través de vivencias de personajes que figuran algo. Entonces no está tan obvio a primera instancia, sino que hay que profundizar para encontrar a Jesús en toda la Escritura de Israel. Entonces, si nosotros hemos repasado hasta ahora, pues esto no debe ser tan extraño, pero por si acaso vamos a tratar de amplificar un poquito de qué hablamos. ¿Cuáles son temas bíblicos que tú ves en el Antiguo Testamento que apuntan a Jesús o encerraban a Jesús? El tema de la elección, el tema de la redención, el tema del reino de Dios, el tema de la creación, el tema del nombre divino de Dios, el tema de la adoración. O sea, tú ves en el Antiguo Testamento que temáticamente la Biblia constantemente habla de la adoración, habla de la redención, habla de la salvación, habla de los mandamientos. Pero hay que usar la imaginación, transformar la imaginación para ver que los mandamientos encerraban, apuntaban a Jesús. Que la adoración era una revelación que se consumó en la persona del Hijo de Dios. Que el reino de Dios no hacía sentido
porque es literalmente la unión de los cielos y la tierra. Eso no hacía sentido a menos que los cielos y la tierra se casaran en un hombre que es Jesús de Nazaret. Todas estas cosas estaban ya, como decir, profetizadas, encerradas ahí, pero hasta que vino Jesús no se encontraba el verdadero significado de estos temas. El tema de la fidelidad o la justicia de Dios. Hasta el mismo tema hemos dicho, del monoteísmo, de cómo Dios es uno, la unidad de Dios. Hasta los mismos demonios y Satanás son temas que se dejan, como decir, en el aire hasta que vino Jesús y consumó eso, porque enfrentó a los demonios, enfrentó a Satanás, le puso fin al reino de las tinieblas. Estas cosas estaban ahí, pero no habían encontrado realización, consumación, hasta que Jesús no cumpliera la escritura completa. El error de nosotros es leer cumplimiento como, la Biblia predice algo y Jesús cumple lo que predijo la Biblia. No, eso no es lo que Mateo o las escrituras están diciendo. Cumplir hizo completo, o el significado original de lo que estaba encerrado en quizá una predicción, se vio consumado en Jesús. Y eso lo vamos a amplificar después con calma, no tenga paciencia. Pero hay profecías que apuntaban a Jesús, la simiente de la mujer, el mismo tema profético del Mesías, el Hijo del Hombre, que en Daniel capítulo 7 y en Salmo 8 aparece. El nombre divino de Dios es un tema, pero el Mesías es una profecía, que en la Biblia una y otra vez se interpreta como que va a venir un rey del linaje de David, que va a construirle el templo, que va a hacer todas estas cosas, está profetizado. Jesús es la piedra angular, la profecía acerca de la piedra angular. Usted estudia temáticamente en una concordancia la piedra angular y va a ver que hay cientos de versos. El tema o profecía del Señor, el siervo del Señor. La restauración de Israel, la higuera. Estos son profecías, los pactos. Dios profetizó que iba a haber un nuevo pacto. Dios profetizó que iba a ser un pacto con el Hijo de David. Dios profetizó que iba a ser unos pactos. Esos pactos estaban apuntando a algo que iba a suceder en un futuro. En Jesús esos pactos se cumplieron. Por lo tanto, el Antiguo Testamento profetizaba acerca de cosas que solamente encontraban realización en la persona de Jesús. ¿Qué podemos decir de profecía acerca del Espíritu de Dios? La gloria de Dios que aparecerá. El día del Señor, el gran y terrible día del Señor. La era de cumplimiento de la venida del Señor que tanto esperaban. Mateo, Marcos, Lucas, Juan dicen que llegó ese día terrible cuando Jesús apareció en la tierra. Y nosotros vivimos en los últimos días. En el día del Señor ya comenzó y sigue manifestándose a través de los eventos que están ahora sucediendo por el Espíritu Santo en la iglesia, que está aplicando el Espíritu, que es la gloria y el triunfo de Jesús a la tierra, al planeta. Y eventualmente ese día se consumará completamente en Jesús. Ese es el libro de Apocalipsis. Hay profecías y todas apuntaban a Jesús. El tema del profeta Elías, ¿verdad? Que se supone que venga a preparar el camino. En la persona de Jesús, en el tiempo de Jesús, se cumplió eso. Se hizo completo. Estoy dando ejemplos de temas, profecías que imaginativamente encerraban el misterio de la identidad, la obra y la visión de quién es Jesús. También hay ilustraciones simbólicas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan interpretan simbólicamente cosas que sucedieron en el antiguo pacto, cosas que ilustran. Juan dice, comentario acerca de las palabras de Jesús, como Moisés levantó la vara en el desierto. En el Antiguo Testamento hay una vara que Moisés levanta, donde clavó una serpiente de bronce, tipificando y simbolizando las serpientes que estaban envenenando a los hijos de Israel y mordiéndolos por el pecado que ellos habían cometido. Y Dios le dijo a Moisés, pon una vara y pon una serpiente de bronce en la vara y levántala. Y todo el que vea la serpiente en la vara clavada será sano de la mordida de la serpiente, del veneno que vino por causa del pecado. Como Moisés levantó la vara, así el Hijo del Hombre es necesario que sea levantado, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La serpiente, tipificando a Satanás y el pecado, que nos muerde y nos mete el veneno
del cual no hay cura. Jesús se hizo la serpiente de bronce, se hizo pecado, el que no cometió pecado, por nosotros hizo pecado y estuvo sobre una vara que es un madero y fue levantado, y ahora todos nosotros al mirar por fe a Jesús recibimos sanidad, perdón, restauración. Eso es una ilustración, eso estaba encerrado en el Antiguo Testamento. La identidad escondida de Jesús a través de símbolos, ilustraciones. La visión de Jacob, la piedra sobre la cual Jacob se acostó y puso aceite y dijo: esta es la casa de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús está diciendo: ¿te recuerdas aquel sueño que Jacob tuvo? Eso se está consumando ahora en mi persona. Eso encerraba mi identidad. La verdadera casa de Dios, el verdadero lugar donde los cielos y la tierra se unen, es Jesús. Él es la verdadera roca sobre la cual edifica la iglesia, para que las puertas del infierno no prevalecen contra ella. ¿Me siguen? Entonces ahí vemos ejemplos de símbolos. Hemos hablado del maná del cielo. Jesús dijo: yo soy el verdadero maná. Cuando Jesús pasó por el Jordán representando el bautismo de Jesús, representaba al pueblo de Israel saliendo de la esclavitud y entrando a la tierra de las promesas, la tierra prometida, que es Jesús. Las ofrendas, cada ofrenda antiguo testamentaria apuntaba al sacrificio y a la ofrenda perfecta de Dios en la persona de Jesús. El templo: destruye este cuerpo y en 3 días lo reedificaré, hablando del templo, que era su cuerpo. Las fiestas de Israel, la Pascua, la fiesta de las trompetas, la fiesta del tabernáculo, Day of Atonement. Todas esas fiestas encerraban el secreto de quién era Jesús. Los panes sin levadura, Pentecostés, que fue consumado cuando descendió el Espíritu Santo, encerraban la obra de Jesús, la identidad de Jesús, la persona de Jesús. Aquí tenemos 3 ejemplos: temas, profecías, ilustraciones simbólicas que encerraban a Jesús en el antiguo pacto. Pero requiere de una imaginación, ¿verdad? Una transformación de la imaginación para que esos secretos se ilustren o se salgan a la luz. Esa clave o ese método o ese secreto interpretativo de ver estas cosas en el Antiguo Testamento es lo que Jesús les enseñó a los discípulos, y los discípulos lo preservaron en lo que nosotros ahora estudiamos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Yo no estoy yendo a predicarte Mateo, Marcos, Lucas como si fuera un cuentito. Eso es lo que la gente hace. Yo te estoy tratando de que veas cómo ellos hicieron composición y qué arte y qué metodología utilizaron para formar los argumentos acerca de quién era Jesús. Utilizaron lenguaje antigotestamentario, temas, ilustraciones, profecías. Metieron a Jesús dentro de la identidad de Dios, revelaron quién Él era a través de lo que Él hace, y lo utilizaron a través de este lenguaje o esta arte bíblica de tomar textos desde esta forma imaginativa, transformando la imaginación. Y literalmente al hacer eso revelaron el misterio de cómo Jesús, aunque es parte de la identidad divina, no se colapsa dentro de esa identidad, sino que es una persona que tiene una relación eterna con su Padre. Esto es el gran misterio, que aparentemente es bien importante porque Jesús se lo enseñó a los discípulos lo preservaron en la Escritura, y a través de esto es que nosotros recibimos la revelación. La Biblia le llama la sabiduría de Dios en misterio, cosas secretas, ocultas, que ahora nosotros por el Espíritu Santo y con estas clases y estas llaves podemos despertar nuestra imaginación, transformar nuestro entendimiento, interpretar las Escrituras, y la gloria de Dios se revela a través de esto. Eso es buena predicación, interpretación nuevo testamentaria. No es decir cosas bonitas, no es inventarse cosas que no están ahí, no es tratar de torcer los textos de forma de que causen impacto, drama o emocionalismo. Es descubrir una verdad que de verdad está ahí, con un sistema interpretativo de transformación de la imaginación. Y al hacerlo correctamente, el Espíritu Santo confirma, trayendo transformación en el corazón de los creyentes y revelando la gloria de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que estamos experimentando la gloria de Dios. Y eso te edifica, transforma tu mente, te hace crecer, te lleva a un lenguaje de oración, te hace adorar más efectivamente. No es solamente estudiamos esto solo para estudiarlo o para asombrarnos. Esto es práctico. Tú lo vas a ver en todas las áreas de tu vida. Cuando estudies la Biblia se te va a abrir mejor porque conoces estos secretos. Amén. No solamente ilustraciones simbólicas, no solamente profecías, no solamente temas, también vemos vivencias de personajes figurativos. Moisés. Jesús es como un nuevo Moisés.
Eso lo vi yo cuando estaba en la escuela de las monjas. Yo estudié en una academia de monjas y me enseñaban religión. Y estaban hablando de Moisés. Y yo dije, pero Moisés es como Jesús. Y la monja me dijo, ¿de qué tú estás hablando? Y yo le digo, bueno, pues Moisés confrontó a Faraón, Jesús confrontó al diablo. Moisés los llevó a la tierra prometida, Jesús nos lleva a los cielos. La monja se sorprendió porque yo era un demonio. Y casi la monja dice, el diablo profetizando. Porque la monja dice, wow. Es verdad. Yo de mismo me sorprendí. Yo mismo paré y dije, yo no sé qué yo acabo de decir. O sea, no, me salió así como un instinto. Pero que es que tú puedes ver, si estudias la vida de Jesús, un paralelismo. Como que son dos figuras que hacen lo mismo. Uno espiritualmente, uno naturalmente. Pero el tema es que lo adornan de tal manera para que tú pienses en lo que hizo Moisés para entender mejor lo que hizo Jesús. Eso es un ejemplo de vivencias de personajes que figuraron algo. Abraham sacrificando a Isaac, right? Ese es el clásico. Te dijo Jesús, Moisés vio mi día y se regocijó. Abraham prefiguró el sacrificio del padre con el hijo, sacrificando a Isaac. Eso lo dice Hebreo. Por la fe Abraham sacrificó a Isaac. Y en sentido figurado lo recibió de entre los muertos. El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó, eso lo dijo Pablo. Usando las mismas palabras del Antiguo Testamento, cuando Abraham no escatimó a su hijo, sino que lo sacrificó. Abraham prefiguró el sacrificio de Dios Padre entregando a su hijo. Eso lo vemos como Pablo en otro punto aparte y haciendo quizá un estudio más detallado, elaborado y complicado, dice que Agar y Sara representan dos pactos. You know what? Uno de la esclava y otro de la libre. Uno de la Jerusalén la terrenal y otro de Jerusalén la celestial. ¿Qué rayo hace Pablo tomando dos personas que vivieron una experiencia en el Antiguo Testamento y dándole un significado espiritual? Está utilizando este mismo método de vivencia que representan personajes figurativos, apuntando a algo más allá de su experiencia natural. El sumo sacerdote tenía unas vivencias que prefiguraban la obra de Jesús, nuestro verdadero sumo sacerdote. ¿Se recuerdan que el sumo sacerdote entraba? El sumo sacerdote tenía esto es increíble, tenía una corona que decía Yahweh en el frente. Y literalmente la cintura decía santidad al Señor, santidad a Yahweh. Y la corona era como representando que él era como un rey. Y él venía al trono, que literalmente es el trono, y como que representaba que el rey tenía que venir al trono para sentarse en el trono, pero no se podía sentar porque primero había que haber una sangre. El sumo sacerdote era como decir el rey de Israel, el intercesor, el que hablaba por Dios. En lugar de Dios, él representaba a la humanidad a Dios y Dios a la humanidad. Lo que él hacía una sola vez al año, le contaba a todo el mundo como si ellos lo hubieran hecho. Y lo que él conquistaba en la presencia de Dios, todo el mundo lo recibía de beneficio, aunque no hicieron nada, fue él el que lo hizo. ¿Qué apunta eso? Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que entró al verdadero santuario, en el verdadero lugar santísimo, no solamente roció los lugares celestiales con sangre eterna, divina, preciosa, se sentó, dice la Biblia, el sumo sacerdote se sentó en el trono de Dios. A la diestra lo que representa es que tomó la misma autoridad de Dios al sentarse en el trono. No es como la gente piensa que hay un trono a la derecha y otro a la izquierda. La diestra, eso es el lenguaje figurativo, para ilustrar una verdad que es complicada de entender. Quiere decir que el sumo sacerdote estaba representando a Jesús sin saberlo. Es un secreto, es un misterio, no sabíamos eso. Cuando vino Jesús, ahora lo sabemos. Entonces, el peligro, por eso es que una pausa aquí, por eso es que es tan importante no dejar de estudiar el Antiguo Testamento y el peligro de las enseñanzas modernas, que dice que no lea el Antiguo Pacto. ¿Y cómo vas a saber quién es Jesús y lo que está haciendo? Si la Biblia de ellos era el Antiguo Testamento. No quiero hablar de eso. Ya le hemos dicho eso 1000 veces. Moisés, Abraham, Isaac, Agar, Sara, el sumo sacerdote, ¿y qué decimos de Melquisedec? Melquisedec, Hebreos dice que representaba al Hijo de Dios. Ellos tomaron
palabras que la Biblia habla acerca de Melquisedec y leyeron dentro de esas palabras significados acerca de la persona de Jesús. Por ejemplo, la Biblia introduce a Melquisedec y no le da su genealogía. Su genealogía se supone que se diera porque dice que es un sacerdote. Y la única forma de que tú puedes probar que alguien es sacerdote es mostrando que viene de un linaje específico. Pero este sacerdote lo dice que es sacerdote, aunque no presenta su genealogía. Leyendo detrás de eso, el autor de Hebreos dice, esto está representando, prefigurando, que literalmente no necesitaba genealogía, porque su sacerdocio era eterno. No que Melquisedec era eterno, sino que el sacerdocio que recibió en la tierra era de descendencia o de procedencia eterna. Y ese es el verdadero sacerdocio que reclama Hebreos que nosotros recibimos, no de Leví, que tiene principio y fin, sino de Melquisedec, que es eterno, rey sacerdote, porque es Dios el que lo delega. Y Dios lo delega eternamente. Tú eres sacerdote para siempre. Eso es eterno, conforme al orden de Melquisedec. Entonces Melquisedec estaba representando. Entonces ellos leen detrás de eso que como no había genealogía, está ilustrando que el verdadero sumo sacerdote, que Jesús, no tiene principio ni fin de día porque es eterno. El Hijo de Dios es eterno. Estoy dando un ejemplo para que veamos que hay personajes del Antiguo Testamento que prefiguraban o ilustraban a través de sus vivencias quién era Jesús. David y sus valientes, eso mismo lo dijo Jesús mismo, dijo. Que como persiguieron a David en su tiempo, a él lo están persiguiendo y a sus discípulos. José y sus hermanos, eso quizás no es tan claro, y no vamos a hacer argumentos para probarlo por la Biblia, pero se ha reconocido generalmente que en el Nuevo Testamento se señala que la vida de José también encerraba o apuntaba verdades acerca de quién era Jesús. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es como Jesús que vino a sus hermanos y lo vendieron, lo rechazaron. Se recuerdan que José lo vendieron por unas monedas, como Jesús lo vendió Judas por unas monedas. Right? José lo tiraron a un calabozo. Jesús descendió a las partes más profundas del mundo. De ahí fue levantado a la diestra de poder de Faraón. Jesús fue levantado a la diestra de poder de la majestad. José en Egipto se casó con una princesa egipcia. Jesús en la gloria se casó con una iglesia gentil. Su vida ilustraba o encerraba tipológicamente lo que Jesús iba a hacer, lo que Jesús iba a cumplir. ¿Están conmigo? Tú ves personas, hemos dicho el ejemplo de Sansón. ¿Qué dice la Biblia de Sansón? Que al final mató más en su muerte que todos los días en su vida. El mismo nacimiento de Sansón, usted lo compara al nacimiento de Jesús, son bien similares. Right? Sansón ilustró el nacimiento virginal o sobrenatural de Dios en María, representando, ilustrando que Dios iba a hacer algo así similar en un futuro, con alguien que en su muerte iba a destruir más que todos han hecho en sus vidas. ¿Cuál fue el error más grande de los filisteos? Meter a Sansón dentro del campamento. ¿Qué mensaje tan profundo eso? O sea, el error más grande del enemigo, ¿qué fue? Querer meter a Jesús al infierno, al campamento de ellos, a burlarse de él. Porque ahí mató más en su muerte que todo el mundo ha podido hacer en sus vidas. Literalmente destruyó, el que dice la Biblia, a través de la muerte destruyó al que tenía el poder de la muerte. Esto es a Satanás. Jiu-jitsu espiritual. Todo lo malo que tiró contra él, el pecado, la enfermedad, la muerte, la maldición, cayó sobre él y la destruyó en su cuerpo y resucitó. Y se levantó a la diestra de la majestad. Eso es lo que Sansón tipificó e ilustró a través de su muerte. Jesús dijo de otra, Jesús dijo que como Jonás estuvo en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre tiene que estar 3 días. ¿Se acuerdan de esa profecía? Jesús mismo está leyendo dentro de la vida de un profeta y sus vivencias una ilustración de lo que su vida va a contar, que son temas, profecías, ilustraciones, vivencias, personajes figurativos. Todas estas cosas son formas en que el Antiguo Testamento encierra la verdad de quién es Jesús. Y este sentido quedó plasmado en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y eso es lo que estamos tratando de investigar. ¿Cómo leyeron ellos la Biblia? Para que ahora nosotros entendamos mejor este método y nosotros también interpretemos las Escrituras correctamente para aprender quién es Jesús. Por eso es que la clase se llama Cristología, el estudio de la persona de Jesús, porque Jesús está en toda la Biblia, pero hay que saber cómo está en la Biblia para encontrarlo, interpretarlo y revelarlo.
Qué bonito, ¿verdad? Les dije que nosotros no tenemos que estar en secreto o en ignorancia, porque los autores nuevos testamentarios plasmaron esta transformación de la imaginación y esta estrategia interpretativa, el secreto o el poder de acercarse a Dios a través de esta forma de leer la Biblia, está ya en los evangelios y en las cartas, en las epístolas. Nosotros podemos conocer estos secretos, tener estas estrategias y a través del poder del Espíritu Santo y la inspiración del Espíritu Santo, este legado escritural nos puede acercar mejor a Dios, entender mejor quién es la persona de Jesús. Como que la Biblia la tenemos que estudiar como un manual interpretativo para entender y aprender y a repetir estos métodos que nos van a hacer tener una devoción, un estudio de oración y adoración mejor para servir a Dios con excelencia. ¿Están conmigo hasta ahí? Y hemos dicho que el poder esto es que Jesús mismo fue el que dio esta estrategia, por eso es que la debemos seguir. Ahora, hay otra, aparte del tema, las profecías, las ilustraciones, las vivencias de personajes figurativos, hay otra forma interpretativa que ellos utilizaron en el Antiguo Testamento para revelar a Jesús, que es más compleja, más complicada. Yo traté de empezar la semana pasada un poquito sobre ella. Se llama una configuración textual. Configurar no es otra cosa que tú organizar o ordenar o acomodar o arreglar con diferentes combinaciones. Por eso es un poquito más complejo. La transformación de la imaginación quizás es más fácil con temas o con profecías o con una ilustración de un símbolo o con un personaje que hace algo que encierra quién es Jesús. Pero ellos fueron más allá. Ellos cogieron textos y empezaron a configurarlos, empezaron a arreglarlos de cierta forma para decir que había una intención detrás de ese texto que no era clara ni obvia a primera instancia, pero apuntaba a Jesús también. Hay mensajes, secretos no aparentes ni obvios, no es obvio. No está a primera instancia, cuando la miras así a primera no parece nada de lo que ellos interpretan. Pero detrás, encerrado detrás del mensaje obvio, hay unas intenciones originales que la inspiración tenía y encontró realización y cumplimiento en Jesús. El contexto limitado del autor y la audiencia de estas escrituras no transmitieron todo el poder que estaba detrás de ellas. Y si tú configuras los textos de cierta forma, puedes ver unas verdades que se consuman en Jesús también. Amén. El sentido verdadero está plasmado a través de unas cosas que vemos, sugerencias, insinuaciones, implicaciones de lo declarado. Y eso te invita a la imaginación a que trasciendas a nuevas posibilidades de lo que el texto puede transmitir, más allá de lo que la gente creía o anticipaba. Entonces, el primer ejemplo que di de esto fue cuando dice Isaías 7, Isaías 8, Isaías 9, es un ejemplo, es una configuración. Porque dice que la joven o la virgen concebirá un niño y tendrá un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hay un sentido original o un significado obvio de ese texto. Dios le está hablando a un rey que se está quejando por lo que está sucediendo en Israel y Aram, que lo están persiguiendo. Y le está reclamando a Dios que haga algo. Y Dios le dice, te voy a dar una señal. La señal es que la joven concebirá un niño y tendrá un hijo y llamará su nombre Emanuel. En otras palabras, cuando tú tengas un hijo, que puede ser interpretativamente, mucha gente cree que fue su hijo, que era el Ezequías, que era el que iba a tener el reino. Otros creen que es un sumo sacerdote. Otros creen que es un profeta. El punto es que el mensaje inmediato para él es, tú vas a quedar embarazada y ahí tú vas a decirle Emanuel, porque Dios está con nosotros. Dios no te ha abandonado porque todavía tienes hijos, y si sigues teniendo hijos, eventualmente eso es una promesa de que un futuro vendrá donde se arreglará todo, right? Pero Mateo va más allá. Mateo dice, había un sentido original detrás del obvio, un significado más profundo. Literalmente Dios estaba diciendo, sí, sigan teniendo hijos, porque de los hijos del niño vendrá un hijo, y ese hijo va a ser eterno, y se va a mezclar con los hijos de los hombres. Y entonces Emanuel se consumará de verdad, no así por encimita, Dios está con nosotros porque todavía vemos una promesa. Literalmente Dios va a estar con nosotros.
la humanidad y la divinidad unida. Eso no es obvio, eso es una configuración. Está tomando el texto más allá de las limitaciones de la audiencia o del autor. Ahora, esto es importante saberlo porque generalmente si no lo ves desde ese punto de vista interpretativo, como yo te lo estoy enseñando, pues tú puedes decir que Mateo nos está dando licencia a tomar textos más allá de su contexto y forzarlos a decir lo que nosotros querramos. O que a Mateo no le importa el contexto original, siempre y cuando lo pueda interpretar espiritualmente. Sería que Mateo está interpretando alegóricamente una verdad, pero no está interpretando alegóricamente, está configurando el texto, diciendo que hay una intención original más profunda que encontró realización en Jesús. ¿Lo vieron? Es como decir, sigan teniendo hijos, porque eventualmente del linaje, de la genealogía de esos hijos, vendrá un hijo. Entonces, Mateo lee detrás de las palabras el significado de la esencia. ¿Cuáles son las sugerencias, o podemos decir las cosas que te invitan a tu imaginación, que eso es una posible interpretación? Bueno, la palabra Emmanuel, Dios con nosotros, ¿right? Pero más allá que eso, él dice, el Señor te dará una señal. Una señal es algo milagroso, ¿right? De hecho, tan así milagroso que muchas de las traducciones bíblicas, y recuérdese que toda traducción es una interpretación, yo he dicho eso muchas veces, muchas de las traducciones interpretaron la palabra joven como virgen. Por eso es que Mateo toma la palabra virgen, no la palabra joven, porque algunas traducciones dice joven, pero ya estaban leyendo los traductores, eso no es una señal, hay una intención más poderosa. Tuvo un cumplimiento presente, pero la señal es que eventualmente va a venir un nacimiento sobrenatural, y para que sea sobrenatural tiene que ser una virgen. ¿Right? Entonces, Isaías 7 se une a Isaías 8 y entonces tiene el mismo significado de Isaías 9. Isaías 8 dice, yo y los hijos que Dios me dará seremos para señales. Nosotros estamos apuntando a algo más grande, más allá de nosotros mismos. Y Isaías 9 dice que, bueno, vamos a leerlo. Isaías 9 dice, ya me tranqué, ¿qué dice Isaías 9? Isaías 9 dice, vamos a leer, dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos es dado. Entonces, en Isaías 7, en Isaías 8 y en Isaías 9, la configuración es la palabra Emmanuel, Dios con nosotros. La configuración es la forma específica que la Escritura apunta hacia una señal, algo que va más allá de lo natural. Y la configuración es las palabras específicas de niño e hijo. Este es el juego de palabras. Ellos están separando lo que es un niño a lo que es un hijo. ¿Por qué? Porque dice, un niño es nacido, pero un hijo es dado. El hijo no nace, el hijo es dado. El niño es el que nace. La humanidad nace, el hijo era eterno, el hijo es dado. Y entonces se consuma una esencia más profunda, Emmanuel, Dios con nosotros. Porque dice, el gobierno descenderá sobre sus hombros y será llamado consejero, maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrá fin de su gobierno. Reinará con imparcialidad y justicia y desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales es el que declara que esto sucederá. ¿Ok? Consejero maravilloso, eso es una palabra que es un eco del ángel del Señor. Eso lo vamos a estudiar más adelante, eso no lo voy a estudiar ahora. Pero la palabra maravilloso es un título. Cuando le preguntan, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, ¿por qué preguntas mi nombre viendo que es maravilloso? Y aquí dice que van a ser un niño y un hijo va a ser dado, y cuando esa mezcla suceda, tú vas a decir de su nombre maravilloso. ¿Lo vieron? Estas palabras dicen que si tú vas a llamarlo Emmanuel, Dios con nosotros, o Dios poderoso, Padre eterno, y que no va a tener fin su reino, será eterno, estamos hablando más que simplemente algo humano. Detrás de la profecía había una esencia de una verdad más profunda, y eso es lo que Mateo está configurando para interpretar que tuvo consumación y cumplimiento en Jesús. ¿No creen que eso es hermoso? Es bastante complicado también. Pero esta es la forma de leer Mateo. ¿Okay?
Mateo entonces, según su configuración y su forma de interpretar la Biblia, puede entonces unir Isaías 7, Isaías 8 y Isaías 9 y decir que todo eso apuntaba a Jesús y se consumó cuando ¿qué? El Espíritu Santo descendió sobre María y el santo ser, se le ha llamado Hijo de Dios, el Espíritu Santo descendió y concibió en la humanidad el Hijo que es dado. Ese juego de palabras está en Mateo 2. ¿Quiere que les enseñe más sencillito o sigo así predicando complicado? ¿También? A veces yo no sé si a lo mejor yo estoy haciendo las cosas mal. No debo meterme en tanto detalle. Dice aquí, miren, dice, mientras consideraba la posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva adentro fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo. ¿Ven el mismo juego de palabras? El niño concebido, la humanidad, vino por el poder del Espíritu Santo para que fuera concebido. La humanidad de María, a través del poder del Espíritu Santo, el hijo nacerá, el hijo fue dado. La humanidad y la divinidad. Dice, y él tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpla el mensaje del Señor. Miren, la Virgen concebirá un niño. Esta es la traducción que traduce la palabra joven como virgen. Eso lo que Mateo está diciendo, había una verdad más profunda. Y los traductores ya estaban anticipando esa señal. Dará a luz un hijo. ¿Ves? La Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo. Lo mismo que Isaías 9. Y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y Dios está con nosotros a través de todo el Evangelio de Mateo. Lo hemos visto, lo estudiamos la semana pasada. No tenemos que leer todos los textos otra vez, ¿verdad? Es un tema que él está tratando de decir, la omnipresencia de Dios en la persona de Jesús. Jesús está en todas partes, está en el pobre, está en el que está desamparado, cuando están 2 o 3 congregados en su nombre. Eso es tema de Mateo. Está ilustrando que la humanidad recibió el Hijo Eterno y por eso está con nosotros Dios, omnipresente. Omnipresente quiere decir que está presente en todo lugar, en todo tiempo. No solo en todo lugar, sino en pasado, presente y futuro, en todo tiempo. Ese es Jesús. ¿Ok? Dice, este es el relato de cómo nació Jesús, el verso 18, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes que la boda se realizaba, mientras todavía era virgen, ¿ves? Quedó embarazada. So, virgen se une con la virgen concebirá. So, la conexión a través de la configuración escritural. Quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Su padre no era José. ¿Ok? Para que se probara que el Hijo es eterno. So, el Hijo que estaba eternamente con el Padre fue dado, pero el niño nació de la humanidad por el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? José, su prometida, era un hombre bueno y no quiso avergonzarle en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Y entonces dice, el ángel se apareció y le volvió a repetir lo mismo. Y hemos dicho que esta configuración textual, Isaías 7, Isaías 8, Isaías 9, nos permite decir de qué forma Jesús compartía el nombre divino de Dios, Yahweh, en todo sentido. No solamente desde el nacimiento, desde la eternidad. Siempre fue y es Dios, tomando la humanidad a través de María. El Espíritu Santo en el poder concibió. Si quieren, yo me puedo meter bien profundo y ver cómo el Espíritu, qué depositó el Espíritu Santo, cómo la simiente depositó en la humanidad, para ver cómo está humano y divino. Pero eso sería más complicado. Eso. Por encimita, no tenemos que entrarnos tan profundo. Mateo tiene que probar quién es Jesús y todo lo que está utilizando es la Biblia. No forzando la Biblia a decir cosas que la Biblia no dice. Encontrando en la Biblia verdades escondidas, secretas y profundas que ya anticipaban este milagro que sucedió en Jesús. La señal se cumplió. ¿Están conmigo hasta ahí? ¿No creen que eso es bonito e interesante? Ok. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque casi todo lo que Mateo va a utilizar son configuraciones. Y es difícil de entender. Mira lo que dice en el en el capítulo 2 dice que Jesús nació en Belén.
dentro del reinado de Herodes. Este Herodes es Herodes el Grande, no Herodes Antipas. Herodes el Grande tuvo 3 hijos y esos 3 hijos de Roma le dividió el reino en esos 3. Y Herodes Antipas era el que después Jesús confrontó en su prueba cuando iba a morir, que fue el que se quedó con la esposa de uno de los hermanos, de los 3 hermanos. Entonces este es Herodes el Grande, este es el que edificó el templo y el que unió a toda la región completa debajo de su imperio. Entonces, cuando nació Jesús, estaba bajo este reinado de Herodes el Grande. Dice, entonces algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Este es el tema de adoración grande y pesado en Mateo, que lo hemos dicho muchas veces. Cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén, y mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nazca el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque esto es lo que escribió el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades que restantes o reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante, será el pastor de mi pueblo Israel. Aquí tenemos una escritura antiguo testamentaria que apuntaba hacia Jesús. Dice, luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo, vayan a Belén, busquen al niño, y dice, con mucho esmero, cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde él está, porque yo también voy a adorarlo. Qué embustero, ¿verdad? Pero ahí tú ves el tema de la adoración. Dice, después de esta reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro, le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Y estas cosas, el oro, el incienso y la mirra, son cosas que se utilizan para adorar, en adoración. Todo esto está encerrando el tema de la adoración. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Ahora, cuando estudiamos esta escritura del verso 6, nos damos cuenta de la profecía, que esta profecía se une a las otras profecías de Isaías 7, Isaías 8 y Isaías 9. Y todo el argumento de que Dios está con nosotros en Jesús se hace más fuerte. Si usted lo ve conmigo, vamos a ir a, déjame ver dónde específicamente está esa profecía. Si no me equivoco es Miqueas, pero no estoy seguro. Miqueas 5 creo que es. 5:2. Dice la Biblia, pero tú, oh Belén, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. ¿Vieron eso? El pueblo de Israel será entregado a sus enemigos hasta que dé a luz la mujer que está de parto. Entonces, por fin, sus compatriotas volverán del desierto a su propia tierra. Y se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor y con la majestad del nombre del Señor su Dios. Entonces su pueblo vivirá allí tranquilo, porque Él es exaltado con honores en todas partes, y Él será la fuente de paz. ¿Lo vieron ahí? Esa profecía se une a Isaías 7 y volvemos a ver una configuración de que están leyendo detrás de estos textos que toda la escritura apuntaba y señalaba de que el que iba a nacer, el que tenía que nacer, el rey verdadero, el que iba a apacentar a Israel, el verdadero pastor, el que iba a tener las promesas de David, su origen es desde la eternidad. No tiene comienzo ni final de días, sino que era eterno. Y por eso es que es digno de adoración. Por eso es que los sabios, la palabra aquí magos son sabios, puede ser diferentes cosas, puede ser intérpretes de sueños, pueden ser astrólogos, astrónomos de su época, y puede ser simplemente gente que eran expertos en las artes místicas. Probablemente estos sabios que tenían estas artes y leían sueños y leían las estrellas,
o literalmente representan las naciones, porque vienen del oriente. So, Jesús no es solo rey de Israel, sino que la gente de otras naciones, los sabios, vienen a Israel a adorarlo. So, no va a ser solo adoración de los pocos en Israel que van a creer en él. La adoración de las naciones vendrán con oro, incienso, mirra para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque su origen es desde la eternidad. ¿Lo están viendo? Entonces, aquí tenemos otra profecía, otra escritura, que Mateo está profundizando en ella para encontrar realización en Jesús, y viendo que desde su nacimiento, podemos decir que la gente se pregunta, ¿por qué? ¿Qué será la estrella de Belén? La gente se pregunta. Hay gente que dice que es el cometa Halley, yo no sé. Hay gente que dice que es un ovni, que los está Probablemente, como los magos son astrólogos y astrónomos, la mayoría de la gente está en común de acuerdo que ellos estaban leyendo las señales de su tiempo. En el año donde Jesús estaba naciendo, 3 veces al año se unió una constelación de estrellas que apuntaban al nacimiento de un rey. ¿Ok? So, al ver ellos interpretaron a través de sueños, a través de sus artes místicas, interpretaron que literalmente un rey iba a nacer en Israel, pero no iba a ser cualquier rey. Este iba a ser el rey del universo. Y por eso es que ellos dijeron, pues si este es un rey eterno, poderoso, va a nacer, tenemos que ver a los reyes, porque es donde hay que adorarlo. Pero se sorprendieron que era un niño, en humildad. Se llenaron de asombro de que este rey eterno lo que iba a hacer era diferente a lo que todas las naciones y todas las personas anticipaban y lo que aún Israel esperaba. Porque aquí se une. Recuérdate que un sueño le revela a José, un sueño le revela a los reyes, un sueño le revela a los magos. Al final de sus días es un sueño que le revela a Pilato que no tengas nada que ver contra él. Y el regalo que le dan no es oro, incienso y mirra, el regalo que le dan es una corona de espinas, una cruz y una lanza en el costado. Y con su sangre fue que él fue coronado hijo de Dios eterno. Este rey desde pequeño hasta el final de sus días, de principio a fin, es diferente a los reyes de la tierra. Por eso ellos lo adoraron, pero con adoración verdadera, con la revelación de lo que Dios estaba haciendo en Jesús. Qué irónico que Israel no lo recibe, Herodes lo quería matar, lo rechazaron, sin embargo las naciones lo aceptaron como su rey. ¿Lo pudieron ver? Literalmente, Mateo está interpretando. Ahora mira otro verso. Desde que los sabios se fueron, verso 13, un ángel del Señor se le apareció a José en sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Y aquí viene otra vez, otra profecía, se une a las otras 2 escrituras. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Ok? Aquí la gente se perturba, aquí la gente se confunde. Porque eso es una cita, literalmente creo que Oseas 11. Y ahí en esa cita está hablando del pasado. Eso es lo que está citando el profeta. Si quiere lo podemos leer, Oseas 11. Oseas está profetizando de algo que sucedió. No algo que va a suceder. Algo que pasó ya. Entonces, ¿cómo rayo se cumple? Si lo estás viendo como una predicción que se predice del futuro, pues no se cumple nada. Pero cumplió no es predecir. Cumplió es el sentido original, la esencia, el significado completo. Jesús lo consuma. Por eso es que es importante entender este método interpretativo. Dice Oseas 11. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo.
Eso está hablando de Israel, está hablando de la nación de Israel, en el contexto original. Pero Mateo dice, no. Cuando Jesús era niño, entonces se cumplió lo que dice la Escritura: desde Egipto llamé a Israel mi hijo. ¿Verdad que está difícil de entender? ¿Qué es lo que está diciendo literalmente Mateo? A luz de lo que ya ha dicho en Isaías 7, a luz de lo que ya ha dicho en Miqueas, ¿ok? Lo que está diciendo es que es la humanidad la que tomó el Hijo Eterno. Por lo tanto, por eso es que Israel, Dios le llama a su hijo, porque de ahí es que sale la humanidad del Hijo Eterno. Cuando está llamando a Israel, no está llamando a Israel, está llamando a Jesús. Está llamando a la humanidad de su Hijo Eterno. Israel estaba prefigurando, a través de su vida, su sufrimiento y lo que estaban pasando en el exilio, la vida del Hijo Eterno de Dios, que estaba siendo perseguido desde antes de los tiempos. Estaba siendo perseguido, en su nacimiento estaba siendo perseguido. Y tenía que huir en exilio a Egipto, antes de volver a la tierra. Literalmente, cuando Jesús regresa a Israel, la nación está regresando a su casa, porque en la humanidad Él los estaba cargando a todos nosotros. Y como Él es el Hijo Eterno, Él podía estar, Emmanuel, Dios con nosotros. Desde el tiempo de antiguo, desde el tiempo de Jesús y desde nosotros está con nosotros. Solamente con la idea de que el Hijo Eterno de Dios tiene una naturaleza humana y divina, puede Él interpretar textos antiguotestamentarios para decir que Jesús estaba ahí. Ahora fíjense si vamos al verso 9, ahí mismo dice, oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte? ¿Cómo podía demolerte? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. Dice, no desataré mi ira feroz, no destruiré por completo a Israel, ya que yo no soy un simple mortal, soy Dios. Yo soy el santo que vive entre ustedes. Emmanuel ya estaba ahí. Por eso es que Dios estaba cuidando la genealogía. Por eso es que Dios le podía decir, sigan teniendo hijos, porque de ahí va a salir el Hijo Eterno. Sigan teniendo niños, porque Él va a tomar la humanidad en su divinidad. Y cuando está llamando a Israel, a quien está llamando verdaderamente es a su Hijo. Por eso no los va a abandonar, porque de ahí va a salir su Hijo. Por eso va a tener misericordias eternas a Israel desde antes, porque de ahí va a salir su Hijo Eterno. Las misericordias de Jesús, las misericordias del Hijo Eterno se las está aplicando a Israel, aun cuando están en exilio, aun cuando están abandonados, aun cuando están en pecado, porque van a ser perdonados en su Hijo. Qué terrible, qué forma de interpretar la Biblia. Se va en un viaje uno ahí, ¿verdad? Me fui yo en un viaje ahí también. Entonces, las misericordias de Dios para Israel son las misericordias a su Hijo. Indirectamente, la unión entre la humanidad y la divinidad de Jesús es una clave o llave interpretativa para entender todas las Escrituras. En su esencia verdadera, todas apuntaban a Jesús. Toda la historia de Israel, cuando lo llama de Egipto, el exilio, acabándose, sacándolos de Egipto, era una prefiguración de la historia del Hijo de Dios, que tuvo cumplimiento en Jesús. Es la humanidad de Jesús que nos saca de Egipto. Y al Jesús llegar a Israel, saliendo de Egipto, todo Israel, toda la nación y toda la humanidad está llegando a su casa verdadera. Esto es como virar la Biblia patas arriba. Eso es lo que está haciendo Mateo. Porque ellos siempre habían pensado, y quizás nosotros en error hemos pensado, se trata de Israel, se trata del pueblo de Dios. Y Mateo dice, no, se trata de Jesús. Era su Hijo eterno. Todo se trataba de Él. Y todo Israel, la única importancia era que de ahí salía su humanidad. Y cuando los estaba llamando, no los estaba llamando a su Hijo. Porque de ahí va a salir su Hijo eterno cuando coja la humanidad de ellos. ¿Lo pueden ver? Entonces ahora yo lo que tengo que entender, que el verdadero exilio, el verdadero éxodo, la verdadera esclavitud, es la que se acaba en Jesús, no la que Dios prefiguró en el pueblo de Israel. Qué terrible, ¿verdad? Yo mismo se me está explotando la cabeza.
Entonces, Dios está prefigurando los sufrimientos de su Hijo y lo que su Hijo va a vivir por todos nosotros a través de la nación de Israel, porque de ahí va a salir su humanidad. Pero Él es Emmanuel, Dios está con nosotros. Cuando llama a la humanidad de Israel, está llamando a la humanidad de su Hijo. Y por eso lo llama como su Hijo. Israel es mi primogénito, dice, porque tiene la humanidad de mi Hijo eterno. Y al niño venir del poder del Espíritu Santo y el Hijo ser dado y están siendo perseguidos, eso es lo que ya estaba siendo prefigurado. La verdadera persecución de Faraón es la persecución satánica en contra de la humanidad del Hijo eterno de Dios, que vino en Jesús. Y cuando salió del verdadero Egipto, era cuando tuvo que esconderse en Egipto por la ira de Herodes. Y cuando regresó a Israel, ahí es que todo Israel está regresando a la tierra prometida, que es su cuerpo que va a ser quebrantado por nosotros y glorificado en la resurrección. Qué poderoso, ¿verdad? Entonces, todas estas escrituras tenían un significado original, pero Mateo está yendo más allá. Hay un significado más profundo. Y ese significado siempre es Jesús. Amén. Mira lo que dice más adelante en Mateo, dice: cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores, y tuvieran 2 años o menos. Esta acción brutal cumplió lo que se había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega de que la consuelen porque están muertos. Volvemos a lo mismo. Otra escritura que no tiene que ver nada con nada, pero tiene que ver todo con todo. Porque con esta nueva clave interpretativa, ahora entendemos que realmente todo el sufrimiento que la Biblia apunta acerca del pueblo de Dios son una prefiguración del sufrimiento del Hijo eterno de Dios, que es Jesús. ¿Me siguen? Como el Hijo iba a sufrir, el Hijo eterno iba a sufrir en su humanidad tantas cosas por nosotros, iba a ser perseguido desde su niñez. Lo iban a tratar de matar y destruir. Literalmente todos esos sufrimientos cayeron sobre él. Él cargó todos esos sufrimientos. Desde antes de él nacer, la humanidad que venía de María, que venía del pueblo de Israel, ya estaba padeciendo o participando de esos sufrimientos. Pablo juega con esto cuando dice que el pueblo de Israel fue quebrantado para que nosotros fuéramos injertados. Y el Hijo de Dios fue quebrantado para que Israel fuera injertado. Y los quebrantos, literalmente, son los sufrimientos del Hijo de Dios que producen la salvación para todos nosotros. Literalmente los hijos de Israel estaban prefigurando el sufrimiento para ver si así los morones entendieran. No se extrañen de que esto sea diferente y al revés a sus expectativas, y de que Dios utilice el sufrimiento, el medio a través del cual su victoria es dada. Porque ustedes mismos han sufrido toda su existencia, toda su historia. No son ustedes mismos los que matan a los profetas, los que rechazan a los reyes, los que sus pecados se alejan de Dios, los que tienen que pasar por el sufrimiento para entonces dar a luz la salvación. ¿No lo han vivido en carne propia? Se supone que miren al Hijo Eterno y digan, es que tenía que ser así. Tenía que ser de esta manera. Los dolores de parto, los sufrimientos, son parte del proceso a través del cual nosotros entendemos la victoria de Dios, la redención de Dios, la salvación de Dios. Amén. Mira lo que dice Jeremías 31:15, que es de donde Mateo saca esa porción. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque créeme que Mateo podía tomar versos más fáciles. Si él quiere torcer la Biblia, él podía encontrar otros más fáciles. Él toma esto porque quiere enseñarte a través de estos textos que aparentemente son complejos y son difíciles de entender, que su verdadero significado se encuentra en Jesús. Dice, en el verso 15, dice: esto dice el Señor, en Ramá se oye una voz profunda, angustia y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos, se niega que la consuelen, porque sus hijos se han ido. Pero ahora esto dice el Señor, no llores más,
porque te recompensaré, dice el Señor. Tus hijos volverán a ti, desde la tierra lejana del enemigo. Hay esperanza para tu futuro, dice el Señor. Tus hijos volverán a su propia tierra. Entonces, ahí ven que cuando los hijos van a retornar, es cuando Jesús retorna a Israel. ¿Lo pudieron ver? Dice, retornarán a su propia tierra. Oí Israel decir, me disciplinaste severamente como un becerro que necesita ser entregado para el yugo. Hazme volver a ti y restáurame, porque solo tú eres el Señor mi Dios. Me aparté de Dios, pero después tuve remordimiento. Me di golpes por haber sido tan estúpido. Estaba profundamente avergonzado por todo lo que hice en los días de mi juventud. ¿No es aún Israel mi hijo querido, dice el Señor? Ven que ahí está otra vez la prefiguración de que Israel, literalmente por tener la humanidad del Hijo Eterno, ya Dios lo llama su hijo. Porque toda Israel estaba en su Hijo Eterno a través de su humanidad. El Hijo Eterno, Jesús, 100% humano, 100% divino, iba a hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Iba a representar a Israel literalmente como nación para cumplir el llamado que Dios les hizo en la elección y nunca pudieron hacer. Y Él lo iba a hacer, literalmente desde antes ya le podía llamar hijo a Israel. Y los podía perdonar aunque eran desobedientes. Y los podía amar con amor eterno porque sabía que su hijo no iba a fallar. Iba a tomar la maldad de todos nosotros sobre él. ¿Lo entendieron? Dice el Señor, a menudo tengo que castigarlo, pero aún así lo amo. Por eso mi corazón lo anhela y ciertamente le tendré misericordia. Aquí yo quiero que ustedes vean esto. El tema de Jeremías 31, Oseas 11 y Miqueas 5 es que los hijos de Israel están esperando que Dios los traiga de nuevo a la tierra prometida. Y esto es lo difícil de entender. Realmente Dios los va a retornar a la tierra prometida cuando ellos estén en Jesús, porque Jesús es la tierra prometida. Oh my God. Por eso dice, desde Egipto llamé a mi hijo. Por eso dice, cuando regresó Jesús de Egipto a Israel, ahí se está acabando el exilio. Todos están regresando a Israel, todos están volviendo. ¿Por qué? Porque todos están en Jesús. Lo único que este Jesús hay que aceptarlo, hay que creer y recibir su espíritu para participar de sus promesas. Y eso es lo que Israel no hizo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, fíjense esto. Ellos creen que es una tierra, pero literalmente no es una tierra. Es Jesús. Porque toda la humanidad en Jesús muere, resucita y es glorificada en una nueva creación que empezó en su cuerpo glorificado. En su cuerpo glorificado no hay tiempo, no hay espacio, no hay materia, no hay muerte, no hay sufrimiento, no hay maldad, no hay nada. En su cuerpo glorificado, todo el universo está dentro de Él. Porque Él es Dios y Él te va a meter en Él. ¿Para qué tú quieres la tierra? No, yo quiero la arena, ahí la tierra, porque me va a producir leche y miel. El problema de la tierra es que está maldita desde el principio. ¿Se sabe qué dice? Produce caldo, produce maldición. Con sudor de la frente la trabajas. Y eventualmente, ¿qué hace? Mueres. Del polvo viene al polvo. ¿Para qué tú quieres morir? Entra Jesús. Ahí no hay muerte. Solo poder de resurrección, nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación. Las cosas viejas, la tierra antigua pasó. Todas son cosas hechas nuevas en su muerte, en su resurrección. Recibe su espíritu. El mismo espíritu que levantó a Jesús entre los muertos mora en nuestro cuerpo mortal. Y entonces en Él somos glorificados, somos transformados de gloria en gloria. Y aún nuestro cuerpo va a ser transformado con la gloria que Él tiene. La verdadera tierra es Jesús. Pero eso era difícil de entender. Y Dios pasó 4000 años en la Biblia tratando de enseñarles para que entendieran. Para que cuando viniera Jesús lo reconocieran. Pero no lo la Biblia, ¿qué dice? Aun cuando leen a Moisés, el velo está sobre sus corazones. No lo pueden ver. No ven los tipos, no ven las figuras, no ven las ilustraciones, no ven que todo es Jesús. No ven a Jesús en Moisés, no ven a Jesús en David, no ven a Jesús en Sansón, no ven a Jesús en el ángel del Señor, no ven las prefiguraciones de las Escrituras. Que del niño que nace el Hijo es dado, no pueden verlo. Que los sufrimientos de Israel son los sufrimientos del Hijo Eterno de Dios, son los verdaderos sufrimientos. No lo pueden ver. Que por eso Herodes lo quería matar. Porque él es rey eterno, no un rey temporero.
¿Están entendiendo? Entonces, lo que tenemos que ver es cómo rayo Mateo toma estos textos y les da todo este otro nuevo significado. Pues ya les dije varias claves. Ciertas palabras que dicen, esto no se podía haber consumado con cualquier persona. Están creyendo y tomando en serio lo que la Biblia revela. Porque la Biblia sí revela en Isaías 9 que el que va a venir va a tener un reino eterno. Y será llamado Padre Eterno y será llamado Maravilloso, que es parte del nombre secreto, el nombre divino de Dios. No puede ser cualquier humano. Tiene que ser algo divino. Será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Porque habrá una señal. Una señal es algo milagroso, divino, sobrenatural. Si tú te embarazas, eso no es una señal, porque todo el mundo se embaraza. Pero si una virgen se embaraza, entonces sí es una señal. Algo milagroso. Todas estas cosas estaban encerrando algo más profundo. Que era imposible saber qué rayo era hasta que no vino Jesús. Cuando vino Jesús, entonces, sí, eso siempre estaba en la Biblia. Pero no se podía entender hasta que no se hiciera completo, hasta que no se consumara en Jesús. Amén. Eso es lo que Mateo está haciendo. A través de cada uno de estos textos que vamos a seguir viendo, como él sigue cogiendo la Biblia y le da vueltas a la Biblia. Recuérdense que hay mucha gente que lee esto y dice, Mateo está malinterpretando la Escritura. Hay gente que dice, Mateo no sabe leer la Biblia. Porque está tomando un texto, en Miqueas está tomando un texto, en Jeremías está tomando un texto que no tiene que ver nada con nada de lo que él dice. Pero si usted ve esta forma interpretativa, se da cuenta que todos estos textos están bien conectados y relacionados. Todos hablan del exilio, todos hablan del retorno, todos hablan de una promesa futura y todos hablan de un niño y un hijo. Pero no está en la superficie, está en una esencia que hay que creer, primero aceptando a Jesús y creyendo que hay un significado más profundo que solo en Jesús se cumple. ¿Pudieron ver conmigo o no? Hay otro más adelante, no se lo voy a dar porque ya es tarde, ya voy a terminar, pero más adelante, Mateo, esto es una sección completa que si usted se pone a ver, mira, la Virgen concebirá, ese es Isaías 7, Belén, ese es Miqueas 5, Ramá, no, primero es de Egipto llamé a mi hijo, ese es Osea. En Ramá, ese es Jeremías 31, right? Y después para terminarlo todo, dice, entonces José se levantó. Todo esto es una historia de lo que está pasando a Jesús, pero él lo está interpretando todo con la Biblia. Pero con la Biblia de una forma diferente. Dice, cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José de Egipto. Levántate, le dijo el ángel, lleva al niño a su madre de regreso a la tierra de Israel. Ve, ese está regresando a la tierra, saliendo de Egipto. Ese es el verdadero éxodo que se está acabando. No era Moisés sacando a los hijos de Israel, era Jesús regresando a Israel. Dice, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, ese es el hijo de Herodes, uno de los 3 hijos, tuvo miedo de ir allí. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. Después la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, y así se cumplió lo dicho por los profetas que habían profetizado que lo llamarán Nazareno. Busque donde rayos la Biblia dice que va a ser Nazareno, no lo va a encontrar. Eso es otra configuración. Si tú lees la Biblia y tú lees a Mateo, entonces este tipo, Dios mío, en un párrafo, para contarme una historia, me da 5 textos que no tienen que ver nada con nada y en la mente de él de alguna manera están unidos. Te fuerza a estudiar, te fuerza a pensar diferente, te fuerza a orar para que tú digas, quizás se unen temáticamente, quizás se unen figurativamente, quizás se unan en ilustraciones simbólicas, o quizás una configuración. Él está adornando los textos por una esencia que no se vea obvia. Eso es lo que hace Mateo. Amén.
Den un aplauso al Señor. ¿Aprendieron algo hoy? Bueno, todo Mateo 1, cuando empieza, ¿se acuerdan la genealogía que estudiamos aquí? Eso es otra configuración. Dividiendo toda la historia bíblica por nombre en genealogía, diciendo que hay 14 generaciones en cada una, y todas ilustrando el éxodo y el retorno. So, Mateo nos está invitando a pensar en toda la Biblia de una manera diferente. Toda la Biblia se trata de Jesús. Pero no es a lo loco. Tiene su ciencia, tiene su método, tiene su arte, tiene sus leyes. Y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan con Mateo, con Marcos, con Lucas. Cómo ellos lo hicieron, para que nosotros lo hagamos también. Eso es como el chiste del nene chiquito que oyó una historia en la clase bíblica de la maestra de escuela dominical. Le dijo, había una ardilla que se trepó en un árbol. ¿Qué significa la ardilla que se trepó en el árbol? Y un nene chiquito levantó la mano y dice, no entiendo cómo, pero sé que la respuesta es Jesús. Literalmente eso es la Biblia. No sé cómo rayos, pero yo sé que todo se trata de Jesús. Ahora, como ya sé de qué se trata, ahora es mi trabajo ir a ver cómo. Y hay una forma, ya les di los ejemplos, pero hay una forma a través de cual la Escritura se abre y apreciamos mejor al Hijo de Dios. Amén. Pónganse de pie y dele gracias al Señor si usted recibió algo en esta noche. ¿Sí están aprendiendo? Gloria al Señor. Levante su mano al cielo. Padre, te damos gracias por esta palabra que hemos recibido. Va a dar fruto al 30, 60, 100 por uno.